Tenía 59 años cuando descubrí que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. No fue un golpe repentino, fue como descubrir que el piso bajo mis pies siempre había estado podrido, y yo simplemente no había querido mirar hacia abajo. Todo comenzó un martes por la mañana. Un martes común, de esos que no prometen nada. Estaba ordenando el estudio de Raúl, mi esposo, mientras él asistía a una reunión en el centro. Llevábamos 36 años casados, 36 años de desayunos compartidos, de cenas en silencio, de cumpleaños familiares donde yo cocinaba y todos comían sin dar las gracias. El cajón del escritorio estaba trabado. Siempre lo había estado. Raúl decía que era por la humedad, que la madera se había hinchado. Pero ese día, sin saber por qué, decidí forzarlo. Usé un cuchillo de mantequilla. Sentí el clic del mecanismo cediendo. Adentro había sobres, muchos sobres, todos dirigidos a una cuenta bancaria que yo no conocía. Mi corazón empezó a latir de una forma extraña. No rápido, lento, como si supiera que necesitaba conservar fuerzas para lo que venía. Abrí el primero. Era un estado de cuenta. $200,000. El nombre del titular era Raúl Eduardo Fuentes, mi esposo. Pero la dirección era otra. Un departamento en una zona que yo nunca había visitado. Saqué otro sobre. 300,000. Luego otro. 500,000. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba extrañamente clara. Durante años, Raúl me había dicho que vivíamos con lo justo, que su pensión apenas alcanzaba, que por eso no podíamos arreglar el techo, que por eso yo tenía que seguir usando el mismo abrigo de hace 10 años. Y ahí, frente a mis ojos, había más de $1,000,000 en cuentas que yo desconocía. Pero eso no fue lo peor. En el fondo del cajón había una carpeta azul. Dentro encontré copias de un testamento, fechado hace 3 años, firmado por Raúl, notariado y todo. Leí cada palabra con cuidado. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Todo, absolutamente todo, estaba destinado a Fernanda, mi nuera, la esposa de mi hijo Andrés. No a Andrés, no a mis nietos, a ella, solo a ella. Cerré la carpeta, la guardé exactamente donde estaba. Volví a trabar el cajón con el cuchillo, dejándolo igual que antes, y me senté en el sillón del estudio con las manos sobre las rodillas. No lloré. Creo que estaba demasiado rota para llorar. Esa noche, durante la cena, observé a Raúl como si fuera un extraño. Masticaba despacio, miraba las noticias en el televisor, se quejaba del clima. Todo normal, todo falso. ¿Pasa algo?, me preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Nada, respondí. Solo estoy cansada. Siempre estás cansada, murmuró. No contesté. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento de mi matrimonio como quien revisa un álbum de fotos buscando señales de incendio antes de que ocurriera. Las sabía. Claro que las sabía. Pero yo había elegido no verlas. Los viajes de trabajo que duraban más de lo necesario. Las llamadas que tomaba en el jardín. La forma en que Fernanda siempre recibía regalos caros mientras yo recibía un feliz cumpleaños seco y un beso en la frente. Fernanda, mi nuera, la mujer que entró a esta familia hace 8 años con sonrisa de porcelana y ojos calculadores. Desde el principio supe que había algo raro en ella, pero Andrés estaba enamorado, y yo, como buena madre, callé mis sospechas. Gran error. 3 días después del descubrimiento, vino la visita. Andrés y Fernanda llegaron un domingo al mediodía. Traían a los niños, mis nietos, Martín de 6 años y Lucía de 4. Los abracé con fuerza, sintiendo sus cuerpecitos tibios contra mi pecho. «Mamá, cuidado, los vas a asfixiar», dijo Andrés riendo. «Déjalos un rato en paz, suegra», agregó Fernanda con ese tono dulce que escondía veneno. Raúl salió al jardín con los niños. Andrés fue a la cocina por agua. Y quedamos solas, Fernanda y yo. «Qué buena se ve», me dijo mirándome de arriba abajo. «Para su edad, claro». Sonreí. No dije nada. «Debe ser difícil», continuó, «envejecer así, sola en esta casa grande. Andrés me cuenta que casi no salen, que usted ya no tiene amigas, que se la pasa encerrada». «Tengo lo que necesito», respondí. «Claro, claro que sí». Sus ojos brillaron con algo que no era amabilidad. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No era solo el testamento, no era solo el dinero, era todo. Años y años de pequeñas humillaciones, de ser ignorada en mi propia casa, de ser tratada como un mueble viejo que estorba pero que nadie se atreve a tirar. Pero eso no fue lo que me impulsó a actuar, fue lo que escuché después. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal. Lo que viene después cambia todo. Cuando Fernanda fue al baño, me acerqué sigilosamente al pasillo. No sé por qué lo hice. Tal vez intuición, tal vez paranoia,
La puerta del baño estaba entreabierta y ella hablaba por teléfono. «Ya casi está todo listo», decía en voz baja. «El viejo firmó todo hace meses. Solo hay que esperar a que se muera. O a que ella se muera primero. Da igual. Lo importante es que el dinero quede donde debe estar». Hubo una pausa. «No, Andrés no sospecha nada. Es un idiota. Cree todo lo que le digo». Otra pausa. «Sí, amor. Pronto estaremos juntos. Solo hay que tener paciencia». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Retrocedí lentamente, sin hacer ruido. Volví a la sala. Me senté en el sofá. Cuando Fernanda regresó, le sonreí como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien, suegra?» «Perfectamente». Pero por dentro, mi cabeza era un incendio. Esa mujer no solo quería quedarse con el dinero de mi esposo. Estaba engañando a mi hijo. Tenía otro hombre. Y lo peor, Raúl lo sabía. Tenía que saberlo. ¿Por qué otro motivo dejaría toda su fortuna a una mujer que no era su sangre? A menos que... No podía pensar en eso. No todavía. Esa noche, después de que se fueron, me encerré en el baño y vomité. No de asco físico, de rabia contenida, de impotencia, de todo lo que había tragado durante décadas. Cuando salí, Raúl estaba en la cama, leyendo. «¿Estás bien?», preguntó sin levantar la vista. «Sí. Fernanda me dijo que estabas rara hoy». «¿Fernanda te dijo eso?» «Sí. Dice que deberías ver a un médico, que a tu edad los cambios de humor pueden ser síntoma de algo serio». Me quedé mirándolo. 36 años. 36 años de matrimonio, y mi esposo prefería escuchar a mi nuera que a mí. «Tal vez tenga razón», dije finalmente. «Tal vez sí necesito ayuda». Él asintió y volvió a su libro. Pero yo no hablaba de médicos. Hablaba de algo completamente distinto. Al día siguiente empecé a investigar. No soy experta en tecnología, pero tengo paciencia, y cuando una mujer de mi edad decide buscar la verdad, no hay obstáculo que la detenga. Primero, revisé los movimientos de Raúl, sus horarios, sus mentiras. Los martes y jueves iba al club de ajedrez, pero cuando llamé al club, me dijeron que no tenían registro de ningún Raúl Fuentes. Los sábados en la mañana salía a caminar, pero su podómetro, que yo revisaba en secreto, marcaba apenas 200 pasos. Y luego estaban las llamadas. Un día, mientras él se duchaba, tomé su teléfono. No tenía contraseña. Nunca la tuvo. Supongo que creía que yo era demasiado tonta para revisarlo. Había un chat con Fernanda, cientos de mensajes. Algunos eran sobre los niños, sobre Andrés, sobre la casa, pero otros eran diferentes. «Te extraño. Pronto todo será nuestro. Solo un poco más de paciencia». Y luego un mensaje que me heló la sangre. «Ella ya está vieja. No va a durar mucho. Y si dura, ya sabes qué hacer». La firma era de Fernanda. La respuesta era de mi esposo. «No te netes a simple emoji». Un corazón. Tuve que sentarme. Mi esposo, el padre de mi hijo, el hombre con quien había compartido más de 3 décadas, estaba planeando algo contra mí, con mi nuera, y mi hijo no tenía idea. Durante las siguientes semanas actué con normalidad. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro, cada día armaba una pieza más del rompecabezas. Descubrí que el departamento de los estados de cuenta existía. Estaba a 40 minutos de nuestra casa. Raúl pagaba el alquiler cada mes. Descubrí que Fernanda tenía una licencia de conducir con otra dirección, la misma dirección del departamento. Descubrí que los viernes por la noche mi esposo visitaba a un amigo enfermo, pero las fotos del GPS de su auto mostraban que iba a ese mismo edificio. Todo encajaba. Mi esposo tenía una relación con mi nuera. Habían estado juntos durante años, y yo era la única que no lo sabía. O tal vez no era la única. Tal vez Andrés también estaba ciego. Tal vez los dos habíamos sido engañados, pero había algo que aún no entendía. ¿Por qué Fernanda mencionó a otro hombre en esa llamada del baño? ¿A quién le dijo, pronto estaremos juntos, amor? Si ya tenía a Raúl, ¿quién era el otro? Esa pregunta me quitaba el sueño, hasta que un viernes decidí seguirlos. Raúl salió a las 7 de la noche. Yo esperé 5 minutos y tomé el auto viejo que teníamos en el garaje. Él no sabía que aún funcionaba. Yo misma había pagado la reparación en secreto. Lo seguí a distancia. Mis manos sudaban sobre el volante. Mi corazón latía en mis oídos. Llegó al edificio. Estacionó. Subió. Yo esperé en la esquina, dentro del auto, con las luces apagadas. Media hora después, otro auto llegó. Era Fernanda. Pero no venía sola. Un hombre bajó del asiento del copiloto. Joven, no más de 30 años. Alto, bien vestido. Le dio un beso en los labios. Largo, intenso. Y luego, los dos entraron al edificio. Al mismo edificio
¿Dónde estaba Raúl? Mi mente tardó en procesar lo que veía. Fernanda estaba engañando a mi hijo con mi esposo. Y también estaba engañando a mi esposo con otro hombre. Era una telaraña de mentiras en la que todos éramos presas. Pero aún faltaba la peor revelación de la noche, porque 10 minutos después, la puerta del edificio se abrió de nuevo, y la persona que salió me dejó sin aire. Era Andrés, mi hijo. Andrés caminaba con la cabeza baja, los hombros hundidos. Incluso desde la distancia podía ver que algo estaba mal. Se detuvo junto a su auto, pero no subió. Se quedó ahí, inmóvil, mirando hacia la ventana del tercer piso. Luego sacó su teléfono, marcó un número, esperó. Yo bajé mi ventanilla apenas unos centímetros, conteniendo la respiración. No podía escuchar lo que decía, pero vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo golpeó el capó del auto con el puño, cómo se llevó la mano a la cara. Mi hijo estaba llorando. En ese momento entendí algo terrible. Andrés sabía algo. Tal vez no todo, pero sabía lo suficiente para estar destruido. ¿Cuánto tiempo llevaba cargando ese peso solo? ¿Por qué nunca me dijo nada? Quise bajar del auto, correr hacia él, abrazarlo como cuando era niño y se raspaba las rodillas, decirle que todo iba a estar bien, pero no me moví, porque si lo hacía, él sabría que yo también estaba investigando y necesitaba más información antes de actuar. A veces, el amor de una madre significa quedarse quieta cuando todo tu cuerpo te grita que corras. Andrés se subió a su auto y se fue. Yo me quedé otra hora más, vigilando el edificio. A las 11 de la noche, Raúl salió solo. Fernanda y el hombre joven nunca aparecieron. Volví a casa antes que mi esposo. Me metí en la cama. Cerré los ojos. Fingí dormir. Cuando él llegó, olía a perfume de mujer. No era el mío. ¿Estás despierta?, susurró. No respondí. Lo escuché desvestirse, meterse bajo las sábanas, quedarse dormido. En minutos. Yo no dormí en toda la noche. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Cada comida familiar era una tortura. Ver a Fernanda servir el café con esa sonrisa perfecta. Ver a Raúl mirarla de reojo cuando creía que nadie lo notaba. Ver a Andrés, mi pobre hijo, tratando de mantener la compostura mientras su mundo se desmoronaba en silencio. Un domingo, mientras lavaba los platos, Andrés se acercó a mí. «Mamá, dime, hijo, ¿tú crees que la gente puede cambiar?» Lo miré. Sus ojos estaban rojos, cansados. «Depende», dije con cuidado. «¿Cambiar cómo?» «No sé. Volverse alguien diferente, alguien que no reconoces». Sequé mis manos con el paño de cocina. «¿Estás bien, Andrés?» Él abrió la boca para responder, pero en ese momento Fernanda entró a la cocina. «¿De qué hablan?», preguntó con voz cantarina. «De nada», dijo Andrés rápidamente. «Cosas de la casa». Fernanda me miró. Había algo en sus ojos. Sospecha. Cálculo. «Suegra, debería descansar más. Se ve muy pálida últimamente». «Estoy bien», insisto. «A su edad cualquier cosa puede ser grave. ¿No cree, Raúl?» Mi esposo apareció en el marco de la puerta. «Tiene razón. Deberías ir al médico». «Ya fui», mentí. «Todo está perfecto». Fernanda y Raúl intercambiaron una mirada. Rápida, casi imperceptible. Pero yo la vi, y en ese instante supe que no solo estaban teniendo una aventura, estaban esperando que yo muriera, o planeando algo peor. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir siendo una espectadora de mi propia destrucción. Necesitaba pruebas concretas, documentos, grabaciones, algo que pudiera usar cuando llegara el momento. Porque el momento iba a llegar, de eso estaba segura. Pero necesitaba ayuda, y había una sola persona en quien podía confiar. Mi hermana Rosa. No habíamos hablado en años. Hubo una pelea tonta, de esas que empiezan por nada y terminan en silencio. Raúl nunca la soportó. Decía que era entrometida, que siempre estaba metiéndose en nuestra vida. Ahora entendía por qué. Rosa siempre vio lo que yo me negaba a ver. Busqué su número en una agenda vieja. Mis dedos temblaban mientras marcaba. Sonó 3 veces. «Hola», su voz. «¿Después de tanto tiempo?» «Rosa, soy yo, Elena». Silencio. «¿Elena?» «Sí». Otro silencio, más largo. «Hermana, ¿qué pasó?» Y entonces, por primera vez en semanas, lloré. Le conté todo. El cajón, los estados de cuenta, el testamento, los mensajes, el departamento, lo que vi esa noche. Rosa escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su voz era firme. «Siempre lo supe. Ese hombre nunca te mereció». «Rosa». «No, Elena. Escúchame. Hace años traté de advertirte. ¿Recuerdas cuando encontré a Raúl cenando con una mujer en el centro? Tú no me creíste. Dijiste que era una colega de trabajo. Lo recordaba. Claro que lo recordaba. Tenías razón, admití. En todo.
Eso ya no importa. Lo que importa es qué vas a hacer ahora. No lo sé. Sí lo sabes. Por eso me llamaste. Tenía razón. Necesito pruebas, dije. Necesito algo que no puedan negar. Entonces vamos a conseguirlas. Juntas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Rosa vino a visitarme 3 días después. Raúl no estaba contento. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó con frialdad. Es mi hermana. Quiero verla. Sabes que esa mujer siempre causa problemas. La única que decide quién entra a esta casa soy yo, Raúl. Él me miró sorprendido. Nunca le había hablado así. Como quieras, murmuró, y se encerró en su estudio. Rosa y yo nos sentamos en el jardín trasero, lejos de oídos curiosos. Traje algo, dijo sacando un pequeño dispositivo de su bolso. ¿Qué es eso? Una grabadora, digital. Se activa con sonido. La pones en cualquier lugar y graba todo. La miré con asombro. ¿De dónde la sacaste? Tengo un amigo que trabaja en seguridad. No preguntes más. Tomé el aparato. Era pequeño, del tamaño de un encendedor. ¿Dónde la pongo? En el estudio de Raúl. Ahí es donde habla por teléfono, ¿no? Asentí. Hazlo hoy, mientras él duerme la siesta. Esa tarde, con el corazón en la garganta, entré al estudio. Raúl roncaba en el sofá de la sala. Tenía 20 minutos, tal vez menos. Mis manos temblaban mientras buscaba el lugar perfecto. Detrás de los libros era muy obvio. Debajo del escritorio, muy accesible. Entonces vi el reloj de pared, uno antiguo, de esos con péndulo. Raúl lo había heredado de su padre. Nunca lo tocaba. Me subí a una silla, abrí la pequeña puerta trasera del reloj y coloqué la grabadora dentro, asegurándome de que el micrófono apuntara hacia afuera. Bajé, acomodé la silla, salí del estudio. Raúl seguía dormido, pero algo me detuvo en el pasillo. Había un sonido, débil, casi imperceptible. Venía del bolsillo de su chaqueta. Su teléfono estaba vibrando. Si esta historia te está haciendo pensar en alguien de tu propia vida, déjame un comentario. Me encantaría saber qué opinas de lo que está pasando. No debería haberlo hecho, lo sé, pero la curiosidad pudo más. Me acerqué lentamente. Saqué el teléfono de su bolsillo con dedos de ladrona. Era un mensaje de Fernanda. El médico de mi amigo dice que hay opciones, lentas pero seguras. Nadie sospecha nada. Hablamos esta noche. Mi sangre se congeló. ¿Médico? ¿Opciones? ¿Lentas pero seguras? ¿De qué estaban hablando? El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Recuerda, todo tiene que parecer natural. Ella ya está vieja. Nadie va a investigar. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. No estaban solo esperando que yo muriera. Estaban planeando matarme. Mi propia nuera. Mi propio esposo. El hombre que había jurado amarme hasta que la muerte nos separara, ahora estaba conspirando para adelantar esa separación. Guardé el teléfono exactamente donde estaba. Volví al jardín con Rosa. Mi cara debía ser un poema porque ella se levantó de inmediato. ¿Qué pasó? No podía hablar. Le mostré mi propio teléfono donde había copiado los mensajes con manos temblorosas. Rosa los leyó. Se puso pálida. Elena, esto es... Lo sé. Tenemos que ir a la policía. No, todavía no. ¿Estás loca? Están planeando asesinarte. ¿Y si voy a la policía ahora? ¿Qué pruebas tengo? ¿Unos mensajes que pueden decir que eran broma? ¿Mi palabra contra la de ellos? Rosa me miró con frustración. Entonces, ¿qué propones? Necesito más. Necesito saber quién es ese médico. Necesito saber cuál es el plan exacto. Y necesito proteger a mis nietos. ¿Tus nietos? Si Fernanda va a la cárcel, ¿qué va a pasar con Martín y Lucía? ¿Van a crecer sabiendo que su madre intentó matar a su abuela? Rosa suspiró. Elena, no puedes proteger a todos. ¿Puedo intentarlo? Nos quedamos en silencio un largo rato. Está bien, dijo finalmente, pero vas a hacer exactamente lo que yo diga. Y a la primera señal de peligro real, llamamos a la policía. ¿Entendido? Asentí. No sabía en qué me estaba metiendo, pero sabía una cosa con certeza. No iba a morir en manos de las personas que se suponía debían amarme. Si iban a destruirme, yo los destruiría primero. Las siguientes 2 semanas fueron un juego de ajedrez. Cada movimiento calculado, cada palabra medida. Fingía normalidad mientras por dentro ardía de rabia y miedo. La grabadora del estudio funcionaba perfectamente. Cada noche, cuando todos dormían, la recuperaba y escuchaba las conversaciones del día. La mayoría eran aburridas, llamadas de trabajo, quejas sobre el clima. Pero el 8º día llegó lo que esperaba. Era una llamada entre Raúl y Fernanda. ¿Ya hablaste con él?, preguntaba Raúl. Sí, dice que el método es indetectable. Tarda entre 3 y 6 meses.
Parece un deterioro natural. ¿Y el costo? 50,000, la mitad ahora, la mitad después. Silencio. Es mucho dinero, dijo Raúl. Es poco comparado con lo que vamos a ganar. Además, ya no aguanto más. Esa vieja me mira como si sospechara algo. Elena no sospecha nada. Es demasiado ingenua. Eso espero, porque si se entera, no se va a enterar. Confía en mí. La llamada terminó. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con los audífonos puestos, sintiendo cómo mi corazón se rompía en 1000 pedazos. 36 años, 3 décadas y media de mi vida entregadas a ese hombre, y él me llamaba ingenua mientras planeaba mi muerte. Pero se equivocaba. Yo no era ingenua, era paciente, y mi paciencia estaba a punto de dar frutos, porque esa misma noche, mientras revisaba los documentos que Rosa había conseguido sobre Fernanda, encontré algo que lo cambió todo. Una partida de nacimiento, no de Fernanda, de un niño nacido hace 7 años, un año antes de que Fernanda conociera a Andrés. El padre figuraba como desconocido, pero la dirección de la madre era la misma del departamento secreto, y el nombre del niño era Raulito. Raulito. El nombre resonaba en mi cabeza como un eco que no quería callar. Raúl, Raulito. No podía ser coincidencia. Mis manos temblaban mientras sostenía el documento. La fecha de nacimiento indicaba que el niño tendría ahora 7 años, un año mayor que Martín, mi nieto. Hice los cálculos rápidamente. Si Fernanda había tenido a este niño un año antes de conocer a Andrés, y si el padre era quien yo sospechaba, entonces Raúl y Fernanda llevaban juntos al menos 8 años. 8 años. Mi nuera había conocido a mi esposo antes de conocer a mi hijo. Todo había sido planeado desde el principio. Fernanda no se enamoró de Andrés. Lo eligió. Lo casó. Se infiltró en nuestra familia con un propósito específico. Y ese propósito era el dinero de Raúl. Pero había algo que no encajaba. Si Fernanda tenía un hijo con Raúl, ¿dónde estaba ese niño? Nunca lo había visto. Nunca lo había mencionado. Era como si no existiera. A menos que el niño estuviera escondido. En el departamento. No dormí esa noche. A la mañana siguiente llamé a Rosa. Necesito que averigües algo, le dije sin saludar. Buenos días a ti también. Rosa, es urgente. Necesito saber si hay un niño viviendo en ese departamento. Silencio al otro lado de la línea. ¿Un niño? Le expliqué lo de la partida de nacimiento, lo del nombre, mis sospechas. Dios mío, murmuró Rosa. Esto es peor de lo que pensábamos. ¿Puedes averiguarlo? Tengo un contacto en el edificio, una portera que me debe un favor. Dame un par de días. No tengo un par de días. Elena, si actuamos con prisa, vamos a cometer errores. Y los errores en esta situación pueden costarte la vida. Tenía razón, lo sabía. Pero cada hora que pasaba era una hora más de incertidumbre. Está bien, cedí. Pero no más. De 2 días. Confía en mí, hermana. Colgué. Afuera, escuché el auto de Raúl arrancar. Se iba al club de ajedrez. La mentira de siempre. Me asomé por la ventana y lo vi alejarse. Y entonces hice algo que no había hecho en semanas. Lloré. No de tristeza, de rabia, de impotencia, de asco hacia mí misma por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. ¿Cuántas señales ignoré? ¿Cuántas veces preferí la comodidad de la mentira sobre el dolor de la verdad? Pero ya no más, ya no más. Esa tarde Andrés vino a visitarme solo, sin Fernanda, sin los niños. Estaba más delgado que la última vez, ojeras profundas, el cabello descuidado. Mamá, ¿podemos hablar? Claro, hijo, siéntate. Nos sentamos en la cocina. Le serví café. Él no lo tocó. ¿Qué pasa? Pregunté, aunque ya sabía que algo terrible se avecinaba. Andrés miró hacia la puerta, asegurándose de que estábamos solos. Creo que Fernanda me engaña. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué dices eso? Encontré mensajes, en su teléfono, con alguien que firma como R. R. Raúl. Mi estómago se revolvió. ¿Qué clase de mensajes? Cosas. Íntimas. Planes. Hablan de dinero, de un departamento, de un futuro juntos. Andrés se pasó la mano por la cara. Al principio pensé que era un error, que tal vez había entendido mal, pero luego empecé a seguirla, y descubrí que los viernes va a un edificio en el centro, siempre a la misma hora, el mismo edificio, los mismos viernes. Hijo, la seguí hasta arriba. Piso 3. Departamento 3B. Toqué la puerta. ¿Y qué pasó? Andrés levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Abrió un niño, mamá. Un niño de unos 7 años.
Me preguntó si yo era el amigo de su mamá. El aire se volvió denso. ¿Qué hiciste? Nada. Me quedé paralizado. El niño cerró la puerta. Yo bajé las escaleras corriendo. No sé cuánto tiempo estuve sentado en mi auto, tratando de entender. Mi pobre hijo. Mi pobre hijo. Quería decirle todo. Contarle sobre el testamento, sobre las grabaciones, sobre el plan para matarme. Pero algo me detuvo. Si le decía ahora, en su estado emocional, podía hacer una locura. Confrontar a Fernanda, confrontar a Raúl, y entonces todo se vendría abajo antes de que yo pudiera reunir suficientes pruebas. Necesitaba protegerlo, aunque eso significara mentirle un poco más. Andrés, escúchame con atención. Él me miró. No hagas nada todavía, no confrontes a nadie, no digas nada. Pero mamá, confía en mí. Sé que es difícil, pero necesito que confíes en mí como nunca antes. ¿Tú sabes algo? Respiré hondo. Sé más de lo que crees, y pronto te lo voy a contar todo, pero ahora no es el momento. ¿Por qué no? Porque hay cosas en juego que van más allá de Fernanda y sus mentiras, cosas que involucran a esta familia de maneras que todavía no entiendes. Andrés frunció el ceño. Me estás asustando. Bien. Y el miedo te va a mantener alerta. Tomé su mano entre las mías. Prométeme que vas a esperar, que no vas a hacer nada impulsivo. Él dudó. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Dame 1 semana. 1 semana es mucho tiempo viviendo con una mujer que me engaña. Lo sé, pero es necesario. Finalmente asintió. Está bien, 1 semana. Pero si pasa algo, serás el primero en saberlo. Se fue 1 hora después, más tranquilo, pero no menos confundido. Yo me quedé en la cocina, mirando su taza de café intacta. 1 semana. Tenía 1 semana para desenmascarar a todos, y para sobrevivir. Rosa llamó al día siguiente. Lo encontré, dijo sin preámbulos. ¿Al niño? Sí, se llama Raúl Eduardo, igual que tu esposo. Tiene 7 años. Vive en el departamento 3B con una niñera. Fernanda lo visita 3 veces por semana. A veces viene sola, a veces viene con tu esposo. ¿Y el hombre joven, el que vi aquella noche? Ese es más interesante. Se llama Diego Montero, 32 años. Trabaja en una farmacia, pero no cualquier farmacia. Una que se especializa en medicamentos controlados. El médico, las opciones lentas pero seguras. Todo empezaba a conectarse. ¿Crees que él es quien va a conseguir lo que necesitan para envenenarte lentamente? Sí, eso creo. Me senté en el borde de la cama. ¿Qué clase de veneno? No lo sé todavía, pero mi contacto en seguridad tiene un amigo que trabaja en toxicología forense. Le envié los datos. Está investigando qué tipo de sustancias podrían causar un deterioro natural en 3 a 6 meses. Rosa, si esto es verdad, Elena. Tienes que aceptarlo. Tu esposo y tu nuera están planeando asesinarte. Y ese tal Diego es el que va a proporcionar el arma. Cerré los ojos. Cuando los abrí, algo había cambiado dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más. Determinación. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora vamos a darles una cucharada de su propia medicina. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a hacerles creer que su plan está funcionando, que te estás debilitando, que estás enferma, y mientras ellos se confían, nosotras vamos a reunir todas las pruebas que necesitamos para hundirlos. Era arriesgado, muy arriesgado, pero era el único camino. ¿Cómo empezamos? Mañana vas a ir al médico, un médico de verdad, amigo mío. Él va a darte un diagnóstico falso, algo serio pero no mortal, algo que justifique que empieces a deteriorarte. ¿Y luego? Luego vas a contárselo a Raúl, vas a parecer devastada, y vas a observar su reacción. ¿Crees que se va a alegrar? Creo que va a tratar de ocultarlo, pero si pones atención, vas a ver la verdad en sus ojos. Me quedé en silencio un momento. Rosa. ¿Sí? Gracias. Por todo. No me agradezcas todavía. Esto apenas empieza. Colgué. Esa noche, mientras cenábamos, observé a Raúl con nuevos ojos. Cada gesto suyo me parecía una traición. Cada palabra, una mentira. ¿Por qué me miras así?, preguntó de pronto. ¿Así cómo? No sé. Diferente. Sonreí. Tal vez estoy viéndote por primera vez. Él frunció el ceño, pero no dijo nada. Esa noche, mientras él dormía, me levanté en silencio y fui al estudio. Recuperé la grabadora. Había una nueva conversación. Esta vez, Raúl hablaba con Diego. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntaba mi esposo. Tengo todo listo. Solo necesito acceso a su comida o bebida, algo que consuma todos los días. El té.
Toma té de manzanilla todas las noches antes de dormir. Mi té. Mi maldito té de manzanilla. Perfecto. Le daré las instrucciones a Fernanda. Ella puede hacerlo cuando venga de visita. ¿Y no se va a notar? Es incoloro e insípido, completamente indetectable. Los síntomas empiezan leves: fatiga, pérdida de apetito, confusión. Para cuando los médicos se den cuenta de que algo está mal, ya será demasiado tarde. Raúl rió, una risa que nunca le había escuchado, fría, vacía. 36 años esperando este momento, dijo. Por fin voy a ser libre. Detuve la grabación. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el aparato. 36 años, todo nuestro matrimonio. Cada beso, cada abrazo, cada te amo había sido una mentira. Yo había sido su prisión, y él había estado esperando el momento de escapar. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la prisionera ya había encontrado la llave, y estaba a punto de abrir la puerta. El doctor Méndez, el amigo de Rosa, era un hombre amable de pelo canoso y ojos comprensivos. «Elena, ¿estás segura de esto?», me preguntó mientras preparaba los documentos falsos. «Completamente. Sabe que estamos entrando en un terreno delicado. Si esto sale mal, si no hago nada voy a terminar muerta. Esto no puede salir peor». Él asintió lentamente. «El diagnóstico será insuficiencia renal moderada. Explica la fatiga, la pérdida de peso, la confusión ocasional. Es algo que puede empeorar gradualmente o estabilizarse con tratamiento». «Perfecto. Voy a darle también una dieta especial y algunos suplementos. Cosas inofensivas, pero que parecerán medicamentos serios. Así tendrá algo que mostrar». Tomé los papeles, las recetas, el informe médico con el sello oficial. «Gracias, doctor. No me agradezca. Solo tenga mucho cuidado». Salí del consultorio con mi nueva identidad. Elena Fuentes, 59 años. Enferma, moribunda. O eso creerían ellos. Esa noche esperé a que Raúl terminara de cenar para darle la noticia. «Tengo que decirte algo». Empecé con la voz más temblorosa que pude fingir. Él levantó la vista del periódico. «¿Qué pasa?». «Fui al médico hoy». Sus ojos se iluminaron brevemente, tan rápido que casi lo pierdo. Pero lo vi. «¿Y qué te dijeron?». Le mostré los documentos. Él los leyó en silencio. Su expresión era de preocupación, perfecta, ensayada. Pero sus manos no temblaban. Un esposo que recibe la noticia de que su mujer está gravemente enferma debería temblar, debería palidecer, debería abrazarla. Raúl no hizo nada de eso. «Esto es muy serio», dijo finalmente. «Lo sé. ¿Qué dice el médico sobre el pronóstico?». «Que si sigo el tratamiento puedo vivir muchos años más, pero que si empeora…». Dejé la frase en el aire. Raúl asintió lentamente. «Vamos a cuidarte», dijo tomando mi mano. «Juntos vamos a superar esto». Su tacto me dio náuseas, pero sonreí. «Gracias, mi amor». Esa noche, él durmió profundamente. Yo me quedé despierta, mirando el techo. La trampa estaba puesta. Ahora solo faltaba esperar a que las ratas entraran. 2 días después, Fernanda vino de visita, sola. «Suegra», Raúl me contó sobre su diagnóstico. Vine a ver cómo estaba. Su voz destilaba miel falsa. «Qué amable de tu parte». Le traje algo. Sacó de su bolso una caja de té. «Es un té especial, orgánico. Mi nutricionista me lo recomendó para los riñones». Miré la caja. Era elegante, cara, perfecta para esconder veneno. «Gracias, Fernanda. Qué considerada. ¿Por qué no lo probamos juntas? Yo preparo una taza para cada una». «Claro, la cocina está por allá». Ella sonrió y desapareció. Yo saqué mi teléfono. Le envié un mensaje a Rosa. Empezó. «Está en la cocina ahora». Rosa respondió. «No bebas nada. Guarda una muestra». Fernanda volvió con 2 tazas humeantes. «Aquí tiene, suegra. Con cariño». Tomé la taza. El aroma era dulce. Demasiado dulce. «¿No vas a probar?», preguntó ella. Claro, solo estaba disfrutando el olor. Llevé la taza a mis labios, pero no bebí. Fingí un sorbo. Dejé que el líquido tocara mis labios sin tragarlo. «Delicioso», dije. Fernanda sonrió satisfecha. «Me alegra que le guste. Le traje varias cajas, para que tome todas las noches». «Qué generosa». Ella se quedó otra hora, hablando de banalidades. Cuando se fue, corrí al baño y escupí lo poco que había entrado en mi boca. Luego guardé el resto del té en un frasco de vidrio. Evidencia, una pieza más del rompecabezas. Pero aún faltaba la más importante. Esa noche, mientras revisaba la grabadora, encontré algo que cambió todo. Una llamada que Raúl había hecho esa misma tarde. No era a Fernanda,
Era a un abogado. «Necesito modificar el testamento», decía mi esposo. «¿Otra vez? Ya van 3 cambios este año. Este es el último, lo prometo». «¿Qué quiere cambiar?» «Quiero agregar una cláusula. Si Elena muere antes que yo, todo pasa automáticamente a Fernanda, sin excepciones, sin posibilidad de disputa». «¿Y qué pasa con su hijo Andrés?» Hubo un silencio. «Andrés no es mi hijo. Mi sangre se heló». «Disculpe». «Lo que escuchó. Andrés no es mi hijo biológico. Hice una prueba de ADN hace 15 años. Elena me engañó antes de casarnos. El niño es de otro hombre. Señor Fuentes, esto cambia muchas cosas legalmente. Lo sé. Por eso quiero que todo quede claro. Ni Elena ni Andrés van a recibir un centavo. Todo es para Fernanda. Ella es la única que me ha sido fiel». La grabación terminó. Me quedé inmóvil. Andrés no era su hijo. Yo lo había engañado. Mentira. Era mentira. Andrés era hijo de Raúl. Yo nunca había estado con otro hombre. Nunca. La prueba de ADN era falsa. Tenía que serlo. ¿O era otra manipulación de Fernanda? ¿Otra forma de aislar a Raúl de su propia familia? Mi cabeza daba vueltas. Pero una cosa era segura. Esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre destruir todo lo que yo amaba. Y yo no iba a permitirlo. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Rosa. «Cambio de planes», dije cuando contestó. «Necesitamos actuar ahora». «¿Qué pasó?» «Encontré algo que lo cambia todo». Al otro lado de la línea, escuché que Rosa contenía el aliento. «Dime». Pero antes de que pudiera responder, la puerta del dormitorio se abrió. Raúl estaba ahí, mirándome. «¿Con quién hablas a esta hora?» Mi corazón se detuvo por un segundo. «Con Rosa», dije tratando de mantener la voz firme. No podía dormir y la llamé para charlar. Raúl me miró con suspicacia. «¿A la medianoche?» «Es mi hermana. Podemos hablar cuando queramos». Él se quedó en el marco de la puerta, observándome. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando algo fuera de lugar. «Cuelga», dijo finalmente. «Necesitas descansar. El médico dijo que el estrés empeora tu condición. No era preocupación, era control». «Tienes razón», respondí. «Rosa, te llamo mañana». Colgué sin esperar respuesta. Raúl se acercó lentamente. Se sentó en el borde de la cama. «Elena, últimamente estás muy rara». «Estoy enferma. Es normal que esté diferente». «No me refiero a eso. Te noto distante, como si estuvieras ocultando algo». La ironía me habría hecho reír si no fuera tan trágica. «No oculto nada. Mentí. Solo estoy asustada. Por mi salud. Por el futuro». Él asintió lentamente. «Entiendo. Pero recuerda que estamos juntos en esto. Siempre. Juntos». La palabra me quemó la garganta. «Lo sé», dije. «Gracias por cuidarme». Raúl se inclinó y me besó la frente. Sus labios estaban fríos. «Descansa», murmuró. «Mañana todo estará mejor». Se fue a su lado de la cama y apagó la luz. Yo me quedé inmóvil con los ojos abiertos en la oscuridad. Esa noche no dormí ni un minuto. A la mañana siguiente esperé a que Raúl saliera para llamar a Rosa. «¿Qué pasó anoche?», preguntó alarmada. «Me dejaste muy preocupada». Raúl entró mientras hablábamos. Tuve que colgar. «¿Sospecha algo?» «No lo sé, pero ya no podemos esperar más. Necesitamos actuar esta semana». Le conté sobre la grabación, sobre la supuesta prueba de ADN, sobre el testamento modificado. Rosa guardó silencio un largo momento. «Elena, esto es más grave de lo que pensábamos. Si Raúl cree que Andrés no es su hijo...» «Es mentira, Rosa. Yo nunca engañé a Raúl. Nunca». «Lo sé, pero alguien lo convenció de lo contrario, y apuesto a que sé quién fue». «Fernanda, por supuesto». «¿Crees que ella falsificó la prueba?», pregunté. «Creo que ella es capaz de cualquier cosa, y si pudo convencer a Raúl de que su propio hijo no es suyo, puede convencerlo de cualquier otra mentira». Me senté pesadamente en la silla de la cocina. «¿Qué hacemos ahora?». «Primero, necesitamos una prueba de ADN real, una que demuestre que Andrés sí es hijo de Raúl». «¿Cómo la conseguimos sin que nadie se entere?». «Déjamelo a mí, tengo contactos». «Rosa, no quiero involucrar a Andrés todavía, no hasta que tenga todas las pruebas». «Entiendo, pero eventualmente va a tener que saber la verdad». «Lo sé, solo dame un poco más de tiempo». Rosa suspiró. «Está bien, mientras tanto sigue fingiendo que estás enferma. Sigue tomando el té falso. Déjalos creer que su plan funciona. ¿Y qué pasa con el veneno real?». «El frasco que guardaste lo envié al laboratorio de mi contacto. Los resultados llegan en 2 días. 2 días. 2 días más de actuar. 2 días más de dormir junto al hombre que quería matarme». «Puedo hacerlo»,
Dije más para convencerme a mí misma que a Rosa. Sé que puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Colgué. Y empecé a prepararme para la actuación de mi vida. Los siguientes días fueron una tortura exquisita. Cada mañana me levantaba más débil que la anterior. Caminaba más lento. Comía menos. Me quejaba de dolores que no existían. Raúl observaba todo con atención mal disimulada. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntaba cada mañana. Igual, tal vez un poco peor. ¿Estás tomando el té que te trajo Fernanda? Todas las noches. Él asentía satisfecho. Lo que no sabía era que cada noche tiraba el té por el lavabo y lo reemplazaba con agua teñida con colorante de cocina. Fernanda venía cada 2 días, siempre con más té, siempre con esa sonrisa venenosa. «Se ve más pálida, suegra», comentó durante una visita. «¿Quiere que le prepare algo especial de comer?» «No, gracias, no tengo apetito». «Es normal, su cuerpo está procesando muchas cosas». «Sí, mi cuerpo estaba procesando el odio que sentía por ella, pero sonreí débilmente». «Gracias por preocuparte. Es lo menos que puedo hacer. Somos familia». «Familia». La palabra nunca había sonado tan vacía. El 4.º día, Rosa llegó con noticias. «Los resultados del laboratorio», dijo sacando un sobre de su bolso. Mis manos temblaron al abrirlo. El informe era técnico, lleno de palabras que no entendía del todo. Pero la conclusión era clara. El té contenía talio, un veneno lento, casi indetectable, que causaba exactamente los síntomas que Diego había descrito: fatiga, pérdida de apetito, confusión, deterioro gradual. En dosis pequeñas y constantes, podía tardar meses en matar, y parecería una enfermedad natural. «Hijos de puta», murmuré. «Hay más», dijo Rosa. «Mi contacto investigó a Diego Montero. Resulta que no es solo el amante de Fernanda, es su hermano». «¿Su hermano?» «Medio hermano, mismo padre, diferente madre. Creció en otra ciudad. Nadie en esta familia sabe de su existencia. Todo encajaba ahora. Fernanda no tenía un amante secreto, tenía un cómplice de sangre. Diego trabaja en la farmacia para tener acceso a sustancias controladas», continuó Rosa, «y Fernanda lo usa para conseguir lo que necesita. El talio». «Exacto». Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín se veía tranquilo, normal, como si el mundo no estuviera desmoronándose a mi alrededor. «¿Y la prueba de ADN?» pregunté. «Conseguí muestras, un cabello de Andrés de su cepillo y uno de Raúl de su chaqueta. Los envié al mismo laboratorio. Resultados en 3 días. 3 días más». «Rosa, no sé cuánto más. Puedo aguantar esto». «Solo un poco más, hermana. Ya casi terminamos». Se acercó y me abrazó. «Vas a sobrevivir esto, y vas a ver cómo ellos pagan por todo lo que te hicieron». Quería creerle. Necesitaba creerle. Esa noche, algo cambió. Raúl llegó tarde, más tarde de lo usual. Olía todo a alcohol. «¿Dónde estabas?», pregunté desde la cama. «Con amigos, celebrando». «¿Celebrando qué?». Él sonrió, una sonrisa torcida que nunca le había visto. «La vida, Elena, celebrando la vida». Se acercó a mí tambaleándose. «Sabes, a veces pienso en todo el tiempo que perdí contigo. 36 años, 36 malditos años atado a una mujer que nunca amé. El alcohol lo había vuelto sincero. Raúl, no me interrumpas, déjame terminar. ¿Sabes cuál fue mi error? Casarme contigo. Debí haber esperado, debí haber buscado a alguien mejor». «Estás borracho, no sabes lo que dices». «Sé exactamente lo que digo. Por primera vez en décadas, sé exactamente lo que digo». Se sentó pesadamente en la cama. «Pero ya no importa. Pronto todo va a terminar. Pronto voy a ser libre». Cerró los ojos y se quedó dormido en segundos. Yo me quedé mirándolo. Este hombre, este extraño, el padre de mi hijo, mi compañero de vida, mi verdugo. Y supe que ya no podía esperar más. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a Tandrés. «Hijo, necesito que vengas a casa. Solo, sin Fernanda, sin los niños». «Mamá, ¿qué pasa? Me estás asustando». «Ya lo sabrás. Solo ven». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Luego llamé a Rosa. «Es hoy», dije. «Reúne todas las pruebas, el testamento, las grabaciones, el informe del laboratorio, todo». «Elena, ¿estás segura? Todavía no tenemos los resultados del ADN». «No importa, ya no puedo seguir fingiendo. Hoy termina todo». Rosa llegó 1 hora después con una carpeta gruesa. Andrés llegó poco después. Nos sentamos los 3 en la sala, con la puerta cerrada. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Andrés nervioso. Respiré hondo. «Hijo, lo que voy a contar te va a doler mucho. Pero necesitas saberlo». Y empecé a hablar.
Le conté todo, desde el cajón trabado hasta los mensajes, desde el departamento hasta el niño llamado Raulito, desde el testamento hasta las grabaciones, desde el té envenenado hasta la confesión de Raúl la noche anterior. Andrés escuchó en silencio. Su rostro pasó del shock a la incredulidad, de la incredulidad a la rabia, de la rabia a algo que se parecía a la muerte. Cuando terminé, las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Por qué no me dijiste antes?», susurró. «Quería protegerte. Quería tener todas las pruebas antes de...» «¿Protegerme?». Su voz se quebró. «Mamá, mi esposa y mi padre llevan años engañándome. Tienen un hijo juntos, y ahora quieren matarte. ¿Y tú querías protegerme?». «Andrés, ¿y lo de la prueba de ADN? ¿Es verdad que papá cree que no soy su hijo?». «Eso es mentira. Tú eres su hijo». Fernanda lo manipuló con pruebas falsas. «¿Cómo lo sabes?», Rosa intervino. «Hicimos una prueba independiente. Los resultados llegan en 2 días. Pero Elena tiene razón. Ella nunca fue infiel. Tú eres hijo de Raúl». Andrés se puso de pie bruscamente. «Voy a matarlos. A los 2. «No». Lo sujeté del brazo. «Si haces eso, vas a terminar en la cárcel. Y tus hijos van a crecer sin padre. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede quieto? Quiero que me ayudes a destruirlos legalmente. Quiero que paguen por todo. Pero de la manera correcta». Andrés respiraba agitadamente. «¿Cómo?». «Tenemos pruebas de intento de homicidio. Tenemos pruebas de fraude. Tenemos pruebas de conspiración. Con esto podemos ir a la policía. Pueden arrestar a Fernanda, a Diego y a tu padre». «¿Y qué pasa con mis hijos?». Mi corazón se apretó. «Vamos a protegerlos. Vamos a pelear por su custodia. Pero primero necesitamos actuar». Andrés se dejó caer en el sofá. Todo este maldito tiempo viviendo una mentira. Rosa se acercó a él. «No fuiste el único engañado. Todos lo fuimos». «Pero yo dormía con ella cada noche». Le decía que la amaba. Le confiaba a mis hijos. Su voz se rompió por completo. Yo me senté a su lado y lo abracé como cuando era niño. «Lo siento, hijo. Lo siento tanto». Nos quedamos así un largo rato, madre e hijo, unidos por el dolor. Pero también por algo más, por la determinación de sobrevivir. Esa tarde fuimos a la policía. El detective que nos atendió era un hombre serio llamado Coronel. Escuchó nuestra historia sin interrumpir. Revisó las pruebas con cuidado. «Esto es muy grave», dijo finalmente. «Intento de homicidio con veneno, fraude testamentario, conspiración. Necesitamos actuar rápido». «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «Vamos a arrestar a los 3, a su esposo, a Fernanda y a Diego Montero. Pero necesito que usted siga actuando normal hasta mañana. ¿Puede hacerlo? Una noche más». «Puedo hacerlo». «Bien, mañana a primera hora enviaré agentes a su casa. Tenga las maletas listas. Usted y su hijo van a un lugar seguro hasta que todo termine». Salimos de la estación en silencio. El sol se estaba poniendo. «¿Estás bien?», me preguntó Andrés. «No lo sé. Creo que no voy a estar bien por mucho tiempo». «Yo tampoco». Nos miramos. «Pero vamos a sobrevivir esto», dije. «Juntos». Él asintió. «Juntos». Esa noche volví a casa como si nada hubiera pasado. Raúl estaba en el estudio. «¿Dónde estabas?», preguntó. «Con Rosa. Ya sabes, cosas de hermanas. Deberías descansar más». «Lo sé. Voy a tomar mi té y acostarme temprano». Él sonrió. «Buena idea». Fui a la cocina. Preparé el té falso. Volví a la habitación. «Buenas noches, Raúl». «Buenas noches, Elena». Me acosté. Cerré los ojos y esperé. A las 6 de la mañana escuché los golpes en la puerta. «¡Policía! ¡Abran!». Raúl Cezine despertó sobresaltado. «¿Qué demonios?». Me levanté lentamente. «Es el fin, Raúl». «¿Qué?». «Lo sé todo. El testamento, el departamento, Fernanda, el niño, el veneno, todo». Su cara se descompuso. «Elena, no sé de qué hablas». «Ya no importa». La puerta se abrió de golpe. Los agentes entraron. «Raúl Eduardo Fuentes queda arrestado por intento de homicidio». Lo esposaron mientras él gritaba que era inocente. Me miró con odio puro. «¿Tú hiciste esto?». «No», respondí. «Tú lo hiciste». Yo solo dejé que todos lo vieran. Se lo llevaron. 1 hora después supe que Fernanda también había sido arrestada. Y Diego. El departamento fue registrado. Encontraron al niño, Raulito, asustado pero ileso. Encontraron también documentos que confirmaban todo. Transferencias bancarias, comunicaciones, planes detallados para mi muerte. Todo había terminado. Los meses siguientes fueron difíciles. El juicio fue largo y doloroso.
Tuve que testificar. Andrés también. Rosa fue mi roca en cada momento. Raúl, Fernanda y Diego fueron condenados. Raúl a 15 años, Fernanda a 12, Diego a 8. El pequeño Raulito quedó bajo custodia del Estado. Era hijo de Raúl, sí, pero también era una víctima inocente de toda esta locura. Andrés decidió visitarlo de vez en cuando. Después de todo, era su medio hermano. Los resultados de la prueba de ADN llegaron una semana después del arresto. Andrés era, sin duda alguna, hijo biológico de Raúl. La prueba que Fernanda había fabricado era completamente falsa. Andrés obtuvo la custodia completa de Martín y Lucía. Y yo empecé de nuevo. Hoy tengo 60 años. Vivo sola en una casa pequeña cerca del mar. Rosa viene a visitarme cada semana. Andrés trae a los niños los domingos. A veces en las noches tranquilas, miro el océano y pienso en todo lo que perdí. Un esposo, una familia, 36 años de mi vida. Pero también pienso en lo que gané. La verdad, mi libertad. El amor de Petim, mi hijo y mis nietos. Y sobre todo, mi dignidad. No salí ilesa de esta historia. Las cicatrices están ahí, invisibles pero profundas. Pero salí viva, y eso es más de lo que ellos planearon. A veces, la justicia no llega como un rayo. A veces llega despacio, paso a paso, como una mujer de 59 años que decide dejar de ser invisible. Yo fui esa mujer, y si estás escuchando esto, tal vez tú también lo eres. No te rindas. La verdad siempre encuentra su camino. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela, porque nunca sabes quién está esperando una señal para empezar a luchar.